a sugerir, para que no digan que uno los está obligando, pero sí quiero sugerirle que preste mucha atención a lo que el Espíritu Santo hoy en día está hablando a la iglesia. El peligro más grande de las personas es cuando se ignora al Espíritu Santo. Ese es uno de los peligros más grandes que hay. Uno de los errores más practicados por la iglesia, no de ahora, sino también como se le llama a la iglesia del Antiguo Testamento, Israel. Cuando usted lee la historia de Israel, ¿verdad? Como lo hacen algunas personas o uno lo hace como a modo de estudio, usted se va a dar cuenta el sinnúmero de veces, y mayormente usted lo va a contemplar en lo que son los libros históricos, cuando se habla de Josué, de los jueces, cuando se habla de los profetas mayores y profetas menores. Y no fueron solamente, digamos, años, sino fueron décadas que se sumaban en la historia de Israel. Y usted veía un pueblo siempre contradiciendo lo que Dios decía. Dios decía una cosa y ellos hacían otra cosa. Y esas contradicciones, o como habíamos dicho, el pasar por alto las instrucciones que el Espíritu Santo sigue dando a la iglesia, y como lo hizo allá, lo hace acá hoy en día, solamente que lo hace de maneras un poquito diferentes, pero sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo la misma persona. Dios no ha cambiado. La palabra del Señor dice, Él mismo dice, yo no cambio, dice el Señor. Y el asunto es que usted ve que estas cosas siempre llevan a que Dios, y le hablo todo esto para llevarlo a la cita que tenemos en Ezequiel, en la cual Dios tiene que ver la necesidad de muchas veces no actuar basado en su pueblo, sino basado en su nombre y en la palabra de Dios. Uno de los pecados más terribles es la terquedad. La terquedad, como también se le puede llamar la dureza de corazón o la rebeldía, ¿verdad? La terquedad es algo en la cual Dios tiene que someter a las personas a tratos muy duros, muy duros. A veces se puede pensar a tratos también crueles, porque no hay otra forma, hasta que de pronto la persona se da cuenta que tiene que volverse a Dios bastante mayugado, bastante apolismado, o también bastante destruido, y Dios lo tiene que hacer así. En Ezequiel, en el capítulo 36, partiendo de allá, ahí nosotros vemos que Israel una vez más se aparta del Señor. Y cuando usted comienza a leer esta cita, se da cuenta que Israel comienza a separarse y apartarse del Señor de una manera contradiciendo lo que Dios dice. Y Dios toma a Ezequiel y le dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por mi propio nombre y por mi propia palabra. Ya no es tanto por el pueblo, sino que yo lo voy a hacer por mí mismo y por mi palabra. Es un poquito triste cuando hay declaraciones así en la Biblia, y puede ser que no sea el caso aquí de nosotros, quiera Dios que no sea el caso de nosotros, pero que son historias que se repiten, son historias que se dan
y muchas veces tenemos que lidiar con esto. Y la palabra del Señor, Dios mismo toma una acción y no la toma, como le dije, basado en la obediencia de un pueblo, ni en el practicar, digamos, de un pueblo que está deseoso de buscar al Señor, ¿verdad? Porque debe ser de esa manera. Debe ser un pueblo que busca a Dios, debe ser un pueblo que honra a Dios, debe ser gente que se acerca a Dios sabiendo que Él existe, sabiendo que Él es misericordioso, que Él es bueno, que Él es dadivoso, que Él es perdonador, ¿verdad? Porque nadie impide que si tú cometes una falta, no puedas regresar al Señor. Cometes una falta y lo normal debería ser, acude al Señor. Porque no es verdad que vamos a tener menos fe que cuando no practicábamos correctamente la vida cristiana. Ya no lo tenemos que hacer delante de personas, sino que podemos ir directamente ¿a dónde? A nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, dice la palabra, el cual es amplio en perdonar, ¿verdad? Él va a ayudarnos de esa manera. Pero no es la condición por la cual Dios le dice a Ezequiel, ¿sabe qué? Para que mi nombre no sea mal hablado entre las naciones y entre los pueblos, ¿verdad? Y esto es un mensaje para que nosotros hoy aquí en este día podamos reflexionar mucho sobre el andar y el caminar nuestro. Hay mucha gente alrededor nuestro que habla mal del nombre de Dios en nosotros. Vuelvo y le repito, no estoy hablando precisamente con lo que estamos aquí. Eso es una exposición de la palabra. Pero hay personas, ¿verdad?, que dejan mal el nombre de Dios delante de otros. En el caso de Israel, quiero que vayamos un momentito ahí, creo que tengo la cita por aquí. En el caso de Israel, nosotros vemos en el capítulo 36 de Ezequiel, creo que lo tengo aquí, sí. Dice en el versículo 18: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre. ¿Tiene la cita, hermano? Por la sangre que derramaron sobre la tierra, dice. Porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a qué, a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? ¿Qué hicieron? Profanaron, ahí está, profanaron mi santo nombre. Profanar es negar, profanar es deshonrar actos, conductas, etc. Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. He tenido dolor. Un padre que se duele de ver que sus hijos, ¿verdad?, le hacen quedar mal y profanan el santo nombre del Señor. La Biblia nos dice a nosotros en la epístola de Pedro, cuando Dios dice, capítulo 2, segunda de Pedro 2:2, versículos 9 y 10, ahí la palabra nos dice que más Dios dice, más Dios
muestra su misericordia en que Él nos tomó a nosotros y nos constituyó como ¿qué? Como su pueblo, como linaje escogido. ¿Qué más dice? Como real sacerdocio, ¿ok? Como una nación diferente, una nación diferente. La iglesia, el pueblo de Dios, es algo diferente, o debe ser algo diferente, hermano. Debe ser algo diferente, porque lo que está en nosotros es muy diferente a lo que está afuera del mundo. Hermano, las coronas en la vida hay que ponerlas a los pies de Cristo. Usted tiene corona en la vida, usted tiene que ponerla a los pies de Cristo. No importa los doctorados que usted ha alcanzado en la vida, no importa. Eso no te exceptúan o no te hacen diferente al otro que está sentado a lo tuyo. Por eso la palabra dice que toda la gloria, toda la honra es del Señor. Todo. Ahora bien, esos son los principios que deben regir a una persona que honra al Señor, que levanta el nombre del Señor. Pero aquí nosotros vemos que Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, llamada Israel, usted ve que aquí ellos hacen otra cosa. Dice que comenzaron a hacer cosas en las cuales sus obras no eran buenas. Comenzaron a profanar el santo nombre del Señor. ¿Qué más dice ahí? Comenzaron a tener acciones que no eran las correctas. Ahora bien, el verso 22 del capítulo 6 de Ezequiel, del capítulo 36, verso 22, viene una palabra que está basada en lo que llamamos profetizar al futuro de nosotros. Acuérdense, Dios es un Dios de ¿qué? De misericordia. Quiero repetírselo, Dios es un Dios de misericordia. La Biblia dice que Dios se duele del castigo de nosotros. Dios se duele que usted y yo suframos. Pero viéndolo de la manera, digamos, justa y como debe ser, la mayor parte de las veces el ser humano sufre no por el Señor, sino por las causas propias de Él. En otras palabras, sufrimos nuestras propias obras que hacemos. Y Dios dice la palabra que Él se duele, Él se duele. Él se duele al vernos sufrir, al vernos llorar, al ver que nuestras lágrimas no son las lágrimas que Él quiere ver en nosotros. No son las lágrimas que Él quiere ver en nosotros. Y el Señor se duele de eso, se duele. En otras palabras, como que Él no soporta eso. Su corazón de amor, de misericordia, no soporta eso. Y el Señor dice, tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer aquí. La Biblia dice que Él no quiere que ninguna persona se pierda. Que ninguna persona se pierda. Que ninguna. Cuando hay ninguna, es así mismo. Él no quiere ni que tu familia se pierda. Él no quiere que los tuyos no se pierdan. Él no quiere que tú mismo te pierdas. Y la palabra dice que Él es paciente. Él es paciente. Él es paciente. La paciencia de Dios es algo que nosotros debemos de aprender, porque nosotros los seres humanos no tenemos paciencia. Nosotros los seres humanos somos violentos, y más los latinos de sangre caliente. Por eso usted ve que la palabra del Señor dice que hay que ser paciente. La paciencia, Dios es paciente. Dice, el cual Él no quiere que ninguno perezca, sino que todas las personas procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, al cambio, que uno pueda
cambiar la manera de ser. Y Dios hace algo. Mira el verso 22, ¿qué hace Dios? Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, o vamos a ponerlo así, oh casa carismática Belén, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros en las naciones a donde habéis llegado. Note que hay una palabra que dice que no se conviertan ellos, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestra vida? Que nosotros no nos convirtamos hacia ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está fuera de nosotros. Dígalo, mayor es el que está en mí que aquel que está fuera de mí. El que está en usted es mayor que el que está fuera. Y uno puede luchar y uno puede vencer. Acuérdese que con Dios somos mayoría. Con Dios nosotros podemos. La palabra del Señor dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Todo lo puedo. El Señor va a abrir puertas para que tú tengas la victoria. El Señor va a abrir caminos para que tú tengas la victoria. No importa que te estén rodeando personas al lado tuyo, el Señor va delante de ti. Tú no tienes que temer al ejército, aunque tú estés solo. Si Jehová está contigo, tú eres más grande que ese ejército que te está rodeando. Por eso usted ve que la palabra dice, no temáis. No es porque tú estés solo, ellos son más, no. Ellos pueden ser muchos, pero el Señor está de mi lado. ¿Se acuerda del mensaje del viernes? ¿Verdad? El mensaje del viernes. El ejército enemigo comenzó a escuchar. El Señor le prendió un CD ahí. Y comenzaron a escuchar caballos. Comenzaron a escuchar carros. Y comenzaron a escuchar un ejército. Y era tan fuerte el ruido que se escuchaba de caballos, de carros y de ejército, que dice que salieron huyendo y dejaron todo. Todo lo dejaron. ¿Quién hace eso? Jehová. Jehová lo hace. Ok. Quiero compartirle ahí simultáneamente con eso algo que tengo aquí. Quiero que vaya conmigo, o si tiene sus notas allí. ¿Cómo profetizar sobre el futuro nuestro? Puede ponerlo así, ¿cómo profetizar sobre el futuro nuestro? La palabra en Ezequiel 37, cambiando el capítulo, del capítulo 37, nos enseña que al profetizar, incluso los huesos, dice, secos y secos en gran manera, comienzan también a juntarse y se cubren de tendones y de carne. El Espíritu Santo es como un viento apacible que escuchas cuando usas bien tu boca. Cuando usamos bien nuestra boca, cuando lo usamos bien, usted va a ver el Espíritu Santo fluyendo. Porque aunque usted no lo sepa, y pienso yo que algunas veces es así, uno tiene que rectificar cosas que usted pronuncia y proclama con su boca. Proclama con su boca. En ocasiones, y procuro que no sea todo el tiempo, pero a veces lo digo no porque lo crea o porque
lo quiera declarar así, en esa forma. A veces uno lanza expresiones como tonto. No seas un tonto. O no seas un tarado. Yo mayormente uso la palabra tonto. A veces digo esa palabra y a veces la digo en momentos así como, usted sabe, cuando pasa algo rápido. Y al rato yo digo, Señor, no me tomes en cuenta lo que he dicho, porque tú sabes bien que eso no es lo que yo creo. Así lo digo. Y así lo he procurado hacer todo el tiempo. Porque la palabra dice en Proverbios que el bien y el mal está en tu boca. Proverbio dice que la vida y la muerte están en tus labios y en tu lengua. Están ahí. Entonces, cuando uno sabe usar bien la boca y la lengua, es como un manantial de vida. Cuando lo usan mal, es un manantial de agua sucia, de cosas dañinas. Y en esas cosas se involucran todo el aspecto de la vida, el aspecto de la familia, de los hijos. Entonces llega un momento que de tanta proclamación inconsciente y que no nos damos cuenta que estamos ocasionando, el futuro nuestro está envenenado por nosotros mismos. Cuando uno da palabras, las palabras tienen un poder de vida y de muerte. De vida y de muerte. Por eso, Santiago, en el capítulo 3, nos habla de poder frenar el uso de la boca y de la lengua. Y nos habla del veneno mortal y de la contaminación que hace la lengua en nuestra proclama. En nuestra proclama. Yo recuerdo, muchachos, que antes los padres, no todos, porque no puedo decir que todos, pero antes los padres, por lo menos me tocó a mí, escuchar muchas veces ciertas proclamas que hoy en día lo veo así, en ese entonces no lo veía así, ciertas proclamas de maldición y hasta de juicio. Y esas palabras con el tiempo, al no sanarse esas palabras, al no haber un corte de ellas en el proceso del camino de los años, esas palabras se fueron haciendo ¿qué? Proféticamente cumplidas en la vida de nosotros. Cosa que muchas veces nosotros en manera inconsciente nos atamos a palabras propias nuestras. A palabras propias nuestras. La Biblia dice que lo que no procede de fe es pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Lo que no procede de fe significa que lo que yo no hablo como palabra de Dios, palabra de fe, es una palabra muerta. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que tengo que tener cuidado con todo lo que hablo. Sí, hay que tener cuidado con todo lo que yo hablo. El capítulo 37 de Ezequiel nos señala aquí varias cosas y se las voy a mencionar para que usted la note. Una de ellas es la forma de ver, la forma de creer, la forma de hablar, la forma de oír y la forma de obedecer a la palabra del Señor. Una de las cosas que Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 37, en el verso 2, capítulo 37 del verso 2 de Ezequiel, déjeme buscarlo ahí rapidito, dice:
Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos, ¿qué dice? En gran manera. ¿Cómo estaban los huesos? Secos en gran manera. Lo que Ezequiel pudo ver fue muchísimos huesos completamente ¿qué? Secos. Vamos un poquito más en la forma de ver. En Segunda de Reyes capítulo 6, aquí nosotros vemos en los versículos 15 al 17 un acontecimiento. Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 15 al 17, que vemos ahí cuando Eliseo es rodeado por un ejército que mandó el rey de Siria, porque lo que Dios quería, lo que este rey quería era acabar con Eliseo. Dice que en la mañana el que le servía a Eliseo se para, y cuando ve un ejército grandísimo, y se mete una vez más a la tienda y le dice a Eliseo: Señor, ¿qué vamos a hacer si allá afuera hay un ejército grande que viene contra ti? ¿Se acuerda el viernes que hablamos que Eliseo dónde estaba sentado? Ahí en su casa, tranquilo. Eliseo pudo haber dicho varias cosas, pero Eliseo no dijo nada. Eliseo simplemente dijo: Señor, déjame orar por este muchacho. Y dice la Biblia que Eliseo le puso las manos, dice así, ¿verdad? Eliseo ora por él. ¿Y qué le pide Dios a Eliseo? Eliseo a Dios. ¿Qué le dice Eliseo a Dios? Segunda de Reyes capítulo 6, ¿lo tienen? ¿Sí? Sígame la lectura. El criado entra y le dice: hay un ejército allá afuera grande, y que supuestamente nos va a vencer. Eso fue lo que más o menos la noticia que le trae a Eliseo. Pero Eliseo hace otra cosa. Eliseo dice: ven acá, vamos a orar. Ahí está, vamos a orar. Eliseo proclama con su boca lo que va a ocurrir, lo que va en ese momento a contrarrestar, no sé si me está captando, la situación que se está viviendo. ¿Cómo usted le puede dar un giro diferente a las cosas? En lo que tú hablas, en lo que tú puedes ver y oír. Tus oídos, y una vez hablamos de eso, tus oídos o tus ojos van a ver muchas cosas y van a escuchar muchas cosas, pero todo depende de lo que tú vas a hablar. Y Eliseo oró por él y le dice: Señor, te pido que le abra los ojos y que él pueda ver. ¿Qué ojos estaba refiriéndose Eliseo? Los ojos espirituales. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. No andamos por vista, sino por fe. Cuando viene la batalla y cuando viene la lucha y la prueba, tú no andas por vista, tú andas por fe. Y inmediatamente se levanta un ejército, se levanta esto y le dice: bueno, en el nombre del Señor. Y tú le proclamas una palabra contrarrestando la acción de eso que viene. Eso fue lo que hizo Eliseo. Cuando Eliseo ora,
y el criado o el siervo va nuevamente. Ahora cuando él mira, las cosas son diferentes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya las cosas no eran iguales. Y cuando él observa y ve los carros de fuego y el ejército que está allí, ya la cosa cambió. Pero al inicio no era así. Es que hay muchas maneras en cómo nosotros, de qué perspectiva nosotros vemos las cosas. Y depende mucho de lo que nosotros hablamos y decimos. Ok. Eliseo pide a Dios que abra la vista espiritual de su criado, y asimismo Dios quiere abrirnos los ojos de la fe para ver las acciones que sobrenatural. La forma de creer. Ezequiel 37:3. Una de las preguntas que el Señor le hace a Ezequiel en el capítulo 37, el verso 3, le pregunta: ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podrán vivir estos huesos? Era un valle. Era un valle. Cuando uno habla de un valle, es como si usted fuera al Valle de Antón. Usted se coloca en una colina, ¿cómo se dice? Un cerro allá arriba. Allá, un cerro, en la altura. Usted se para ahí y usted ve el valle. Todo allá abajo, todo ese valle. Cuando usted se para en Israel, en las colinas de Israel, usted se para en el monte de los Olivos, usted se para en esos montes altos que tiene Israel, usted ve a Israel como un valle allá abajo, como un valle. Entonces Dios le hace ver a Ezequiel la visión de un valle de huesos secos en gran manera. Es decir, eran huesos que no tenían vida. Y Dios le dice a Ezequiel, oye, le pregunta al hombre, le dice, oye, ¿tú crees que esos huesos van a vivir? Es como si el Señor nos dijera a nosotros, ¿tú crees que ese problema que tiene solución? ¿Tú crees que esa enfermedad que tiene curación? ¿Tú crees que esa crisis económica que estás viviendo, que no levantas cabeza, tú crees que se puede hacer algo ahí? ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel? Tú lo sabes. Ese tú lo sabes, hermano, es una manera como muy evasiva. Como que, bueno, yo no sé. Yo me he acostumbrado tanto a vivir así. Me he acostumbrado tanto a vivir enfermo, a vivir con este problema, a vivir con esta crisis, que a la verdad, hermano, ya estamos resignados. Y la respuesta nuestra es como la de Ezequiel. Bueno, tú lo sabes. Tú lo sabes, Dios. Tú sabes si esto puede cambiar, tú sabes si no puede cambiar. El Señor le pregunta, ¿tú crees que estos huesos podrán vivir? Y él le dice, tú lo sabes. Un decir popular expresa ver para creer, pero no sucede así en la vida cristiana. Hebreos capítulo 11, precisamente lo que nos permite trascender en la vida es todo lo contrario. Para la iglesia y para el cristiano no es ver para creer. Para la iglesia y para el cristiano es creemos para poder ver. No sé si tomó la nota. Creemos para poder ver. No que primero tengo que ver para creer, no. Creemos primero para después poder ver. Eso es lo que nos enseña Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no estoy viendo. Porque es imposible acercarse a Dios sin fe. Eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos. ¿Estamos de acuerdo? Nos enseña que hemos sido llamados a vivir y a morir creyendo. Se trata de un desafío
que viene directamente del cielo. Y ahí usted lo puede ver en Hebreos 11, 4 y 22. Ahí usted ve los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Usted ve un despliegue de gente de fe. Dice que Moisés le creyó a Dios, Abraham le creyó a Dios, como predicamos aquí la otra vez. La palabra que el Señor nos dio, que a la edad casi de 90 años Sara tuvo su niño. Ya Abraham tenía aproximadamente casi 80 años, Abraham tenía casi ya los 100 años. Y Dios le dio ¿qué? Un chichí a Sara. Un chichí. Y Dios permitió que Abraham viviera ¿cuántos años más? 175 años. Y Sara vivió ¿cuántos? 125 años. ¿Sabe que Sara pudo tener a su hijito casi alrededor de 30, 35 años, gozándolo, ¿verdad? Lo vio en la niñez, lo vio en la infancia, lo vio en la adolescencia y lo vio ya adulto. Abraham igual, Dios permitió que Abraham pudiese ver a su Isaac casado, le buscó su novia, ¿verdad? Una buena novia, porque todo padre y madre quiere que su hija y su hijo se case con un buen novio y con una buena novia. ¿Sí? Y que le vaya bien. Ningún padre quiere que a su hijo o a su hija le vaya mal. Todos queremos que le vaya bien. Y Dios permitió. Acuérdense que Dios mismo dice y establece que la edad de los hombres va a ser de 75 a 80 años, sin mucho. Los más robustos 80. ¿Verdad? Pero en cambio Abraham, para los tiempos de Abraham, ya la edad de los hombres había bajado. Ya había bajado de los tiempos de Noé. Ya la edad de los hombres había bajado. Por lo tanto, dice la palabra que Abraham vive 175 años. Así es que Dios le dio una prolongación extra, hermano. Y a Sara también le dio una prolongación de días. Y eso es una bendición del Señor. Cuando usted ve la historia que Abraham muere, dice lleno de días. Lleno de días. O sea, Abraham, hermano, fue a la otra vida mejor, pero fue bien. Y eso es lo que uno debe añorar, que uno va para más experiencia, ¿verdad? Uno va para más experiencia, uno va para mejores días, porque eso es cuando uno va ya envejeciendo, uno va para mejores días, hasta que el día sea perfecto. Porque en el momento que Dios te llama, ahí empieza la perfección. Tú eres imperfecto hasta que te mueres. Cuando ya tú te mueres, ya entonces tú eres perfecto. Perfecto salvo o perfecto condenado. Una de dos. Porque ya no hay más. Así que uno va sumando en la vida. Y es bueno llegar, hermano, a muchos años, pero llegar saludable. ¿Sí o no, Wilfrido? Llegar saludable, llegar con fuerza, José. Llegar con fuerza. Si hay una enfermedad, se supera la enfermedad. ¿Ah? Si hay alguna cosa por ahí, se supera eso también. Porque imagínense la carga que vamos a hacer para la vida. La carga. Entonces hay que decirle, hay que tomar una decisión. ¿Sí o no? Hay que tomar una decisión. Bueno, Señor, si me vas a dar años de vida, dámelo bien. Dámelo bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y cuántos creen que Dios nos puede dar eso así mismo? Claro. Dámelo bien, Señor. Dámelo bien. Ya su nombre. Algunos me están viendo en una cara, hermano. La forma de hablar.
Ezequiel 37:4, profetiza, ahí viene la palabra ahora, dice, profetiza sobre estos huesos secos y diles. Uno de los significados de la palabra profetizar, anótelo ahí, anunciar, declarar, pregonar, proclamar, publicar. Anunciar, declarar, pregonar, proclamar, publicar. Mire, yo he visto testimonios, hermano, de personas, tanto en el área económica, en el área de la salud. Yo recuerdo que una hermana nuestra que era diaconisa, ella tenía que hacerle una operación, se le detectó cáncer en el seno. Ella tenía su cuestión médica antes en el Gorgas, creo que era el Gorgas, un hospital americano, ahí no sé cómo era eso. Y va y me dice llorando y triste, pastor, me fui a examinar y me declararon esto y me tenían que hacerle algo. Y yo recuerdo que le dije, bueno, ¿tú crees que el Señor puede hacer un milagro y sanarte? Porque eso es lo que ellos te han proclamado, pero Dios proclama otra cosa. Ella me dijo que sí, que ella creía. Hermano, y oramos. Yo recuerdo bien que oramos. Yo le dije, bueno, póngase la mano ahí en su parte afectada y vamos a declarar lo que Dios dice. Y oramos. Y en el nombre del Señor declaramos y proclamamos, como dice aquí, el término profetizar, que es anunciar. Mira, si alguien te ha anunciado, si alguien te ha declarado, si alguien ha publicado, lo ha hecho sin Dios, pero tú tienes al Señor. La última palabra no la tiene el ser humano, la última palabra la tiene el ser divino. Hay una diferencia grandísima entre lo que el hombre dice y lo que Dios tiene establecido. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la situación nuestra? ¿Sabe cuál es el error nuestro? Por eso usted ve la declaración que Dios le dice a Ezequiel. Oye, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? O sea, lo lleva a una, ¿cómo se dice? A una reflexión propia. ¿Qué tú piensas? Porque es importante lo que usted piensa, hermano. Es importante la determinación que usted va a tener delante de las cosas. Mire, si son pareja, ¿qué acuerdo puede haber si uno de los dos cree y el otro no cree? Esos son como esos burros amarrados que uno va para un lado y el otro para el otro. Y eso es un problema que se vive, pero que no se le da la debida atención, hermano. Por eso yo inicié cuando ignoramos las directrices que el Espíritu nos da. Hay cosas que el Espíritu está deseoso de hacer a favor nuestro, hermano, pero nosotros mismos no nos damos cuenta, hermano, que estamos viviendo en una manera totalmente de desacuerdo al plan de Dios. Dios nunca nos ha dicho, nunca, que usted no va a pasar por momentos de enfermedad. Pero Dios sí ha dicho, por mis llagas yo te sano. Dios nunca nos ha dicho que no vamos a pasar por momentos de crisis económica. Pero ¿qué nos dice el Señor? Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde en ti. Él nunca nos ha dicho que usted y yo no vamos a pasar por persecuciones ni tribulaciones. Él nunca nos ha negado que vamos a pasar por hambre o por desnudez. Pero Él sí ha dicho también, Él ha dicho, yo soy Jehová tu pastor y nada te faltará. Ahora bien, ¿a qué nosotros le creemos? Amós dice, andarán dos en un camino y no estuvieran de acuerdo. Andarán dos personas juntas en un camino sin estar de acuerdo. Es importante que la familia, y aquí vale bien mencionar eso, es importante que la iglesia, tanto el liderazgo y el pueblo, estemos en un mismo acuerdo.
Los que están de acuerdo de que la obra marche y avance, y los que están en desacuerdo, que no quieren que la obra avance ni marche. Oye, eso puede existir. Créelo que sí. Créelo que sí. La vida siempre se basa en acuerdos. Se basa en lo que se llama declarar, anunciar o proclamar en lo que estamos de acuerdo que vamos a hacer. Y en eso se basa mucho la vida de todos nosotros. El Señor le dice a Ezequiel en el punto 3, vamos un poquito rápido, le dice: profetiza sobre estos huesos secos y dile. Como le dije, uno de los significados de profetizar, lo que le anuncié, y otros son predecir las cosas distantes o futuras. Cuando usted usa proclama o profetizar, usted lo que está haciendo es predecir. En otras palabras, usted, nosotros, en el Señor, tenemos el respaldo y tenemos el apoyo de Dios de poder revertir o predecir lo que el hombre dice. El hombre puede decir algo. Yo tuve una persona, y yo se lo comenté, y claro, fue por error propio. Y la persona se ensaña y de pronto profiere palabras fuertes. Y yo oré al Señor y dije: bueno, Señor, tú eres el que va a determinar esto. Y yo me someto a lo que tú determines, Señor. Pero voy a aceptar, le dije, no la respuesta del hombre, sino la respuesta que viene de ti. Y voy a aceptar todo lo que se dé, porque voy a creer que todo lo que se va a dar viene de parte de ti. ¿Me está escuchando? Y cuando yo vi el asunto, hermano, Dios revertió todo el asunto. Es decir, usted puede presidir, usted puede, hermano, definir en un momento dado, cambiar la tempestad. Note que el Señor se para en la barca. La tempestad se está dando, el viento está soplando, el mar está agitado. Los discípulos en la barca dicen: vamos a perecer, vamos a morir. Aquí se acabó todo. ¿Sí o no? Aquí ya no hay nada que hacer. Y el Señor se para. Ahí está la diferencia. Lo primero que el Señor le dice: ¿qué pasa con ustedes, hombres de poca fe? ¿Dónde están lo que yo le enseñé a ustedes? ¿Por qué están así? ¿Por qué están declarando la derrota? ¿Por qué están declarando la muerte? ¿Por qué están anunciando la tragedia? ¿Por qué están proclamando la pérdida? Y el Señor se para ahí y proclama y dice, le habla al viento y le ordena al viento ¿a qué? A detenerse. Y al mar le ordena ¿qué? Apaciguarse. Le dice: enmudece. Al mar le dice: enmudece, cierra la boca. Y en el momento que el Señor da la palabra, ahí está, la proclama, revierte al instante, hermano, lo que estaba ocurriendo. Y de pronto el viento comenzó a cesar y el mar comenzó y todo se tranquilizó por una proclama. El diablo sabe que el ser humano, por naturaleza, porque eso quedó allá en el huerto de nosotros, cuando Adán y Eva pecaron, se introdujo el factor miedo en nosotros. El factor miedo.
El miedo es producto de confianza. El hombre había perdido la confianza en Dios e inmediatamente se introdujo un ingrediente, un veneno mortal en nosotros, que fue el miedo. Y el miedo lo llevamos todos por dentro. El miedo a las cosas que no vemos. Las cosas que no vemos muchas veces nos causan temor y miedo, ¿verdad? Porque es obvio, no las podemos ver. Entonces el miedo viene como una acción que de pronto uno tiene que saber cómo manejar este asunto. Por eso usted ve que el Señor siempre, cuando se acercaba a los discípulos, les decía: no temáis, manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino de los cielos. Siempre en el lenguaje de Dios es: no temas, no tengas miedo, ten confianza. Es todo lo contrario a lo que el hombre pinta. El hombre siempre anda con temores. El hombre siempre anda con miedo, anda con espanto, anda con sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso es algo que llevamos en nosotros. Es un veneno mortal que siempre llevamos con nosotros. Y el Señor contrarresta estas cosas en nosotros a través de su palabra y nos dice: no temáis, no tengas miedo, tened confianza, creed en mí. La paz mía, dice, sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Y siempre el Señor trata de revertir a través de la palabra, contradiciendo lo que se proclama en el momento. Y usted ve siempre a Dios actuando de esa manera. Por eso usted ve que Dios le dice a Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel: oye, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Cree usted que hoy habrá un milagro en la boca de nosotros? ¿Cuántos creen que Dios puede revertir cosas maravillosas hoy? Lo otro es 37, capítulo 37, el oír, la forma de oír. Primera de Reyes 18:41. El criado de Elías subió. Primera de Reyes 18:41. La forma de oír. Hemos visto la forma de ver, de creer, de hablar y de oír. El criado subió una y otra vez, 7 veces dice, para ver si venía la lluvia. Primera de Reyes 18. Sin embargo, el criado regresa y le dice: no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y él dice: vuelve de nuevo, vuelve de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el profeta ya había oído. Ya había oído. Ya él había escuchado que venía ¿qué? Una gran lluvia. Él estaba presidiendo, él estaba, proclamando ahí mismo, ¿verdad?, de que algo iba a ocurrir. No había lluvia. Y él le dice al criado: anda, ve. Primera de Reyes 18, el criado regresa y le dice: no hay nada. Me subí allá donde tú me dijiste y no hay nada. Y Elías le dice: vuelve de nuevo. El criado va de nuevo y regresa: no hay nada. Él dice: vuelve de nuevo. Y el criado va y regresa 3, 4, 5 veces. No hay nada. Y Elías le dice: vuelve de nuevo. Es que a veces hay cosas, hermano, que usted tiene que ser tenaz y persistente. Hay cosas que a veces requieren firmeza de nosotros. Y uno se para en fe. Y uno dice: ¿sabes qué? Algo aquí va a suceder de parte del Señor. Porque no es lo que tú ves, sino lo que ya Dios te ha mostrado. Y ya Elías había oído que una gran lluvia venía. Y Elías le dice: anda, ve nuevamente. Y el criado va y nada. Y le dice a la séptima vez: vuelve de nuevo. Y el criado va y cuando regresa dice: bueno,
Bueno, yo vi allá al fondo, dice, yo no sé si era una nube, una paloma, un gallote, lo que sea, pero yo vi allá al fondo una cosa negra como y la midió como el tamaño de la palma de la mano de un hombre. Mire, el que cree no necesita muchas cosas, hermano. Cuando él le dijo eso, Elías le dijo: listo, anda, ve y dile al rey que se apresure porque viene una gran lluvia ahora mismo. Y dice que mientras el criado iba, el cielo se comenzó ¿a qué? A oscurecer todo. Por la proclama, por la palabra de una persona que dijo: viene una gran lluvia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Usted tiene que saber quién está de su lado. El nombre del Señor y su palabra es algo que el mundo no puede entender, pero nosotros sí sabemos. La palabra dice: cuando nos movemos en la dimensión de lo sobrenatural, llamando las cosas que no son como si fuese, ¿verdad? Quizá no veamos las cosas que esperamos ver, pero podemos sensibilizar el oído para escuchar que la bendición viene caminando hacia nosotros ahora mismo. ¿Cuántos están oyendo la bendición de Dios caminar ahora mismo? ¿La está oyendo, hermano? Ya Elías había escuchado: viene la gran lluvia, viene. Y cuando el criado le dice: veo ahí una nube como el tamaño de la palma de la mano de un hombre, Elías le dice: ok, listo, suficiente, anda, ve. Dile al rey que se apresure porque viene un aguacero grande con trueno, tormenta y todo. Y mientras el criado iba a decir al rey, el cielo, ahí está la acción. Nada va a ocurrir si tú no pones a accionar la palabra. Nada va a pasar si tú no proclamas. Tú tienes que proclamar, tú tienes que anunciar, como dice, tú tienes que profetizarle a las cosas. Por eso usted ve que el Señor le dice a Ezequiel: profetízale a estos huesos secos. Anúnciales, diles. ¿Qué es lo que significa profetizar? Anunciar, declarar, pregonar, proclamar, publicar. Y muchas veces nosotros vemos una amenaza y lo que hacemos, hermano, es recogerla y guardarla. No. Usted tiene una amenaza. Señor, yo cancelo esa amenaza. Yo la cancelo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no recibo eso, Padre. Yo no recibo eso para mi hijo. Yo no recibo eso para mi hija. Yo no recibo eso para mi mujer. Yo no recibo eso para mi familia. Yo no recibo eso para la economía mía. Yo no la recibo, Padre. Yo recibo lo que tú me estás dando, mi Dios. Eso es lo que yo recibo. Pero cuando usted se queda calladito, ¿verdad? Usted no tiene proclama. Usted no tiene proclama, usted está aceptando la derrota. Usted está aceptando la enfermedad. Usted está aceptando la sequía. Usted está aceptando lo que viene contrario. ¿Por qué? Porque de tu boca no está saliendo nada. ¿Qué le estás profetizando al futuro? ¿Qué le estás profetizando a tus hijos? Dios quiere escuchar algo diferente de parte tuya. Dios, el cielo, quiere escuchar algo que le dé motivación para comenzar a trabajar en los efectos divinos y sobrenaturales que Dios tiene para ti. Amén. El cielo no va a trabajar si tú te quedas callado. No lo va a hacer. Note que Elías manda al que le dice: anda a ver de nuevo. Y mientras el criado iba, estaba accionándose la fe ahí arriba en el cielo. Cada vez que el criado iba, algo pasaba en el cielo. Y acá abajo no se quería, y en el cielo sí se quería. Hasta que de pronto, ¿qué? Hubo el acuerdo. Alábelo si puede. Alábelo si puede. Ezequiel 37, y la quinta forma es obedeciendo la palabra, tal como el Señor me lo había mandado. Así mismo, Josué 1:7. ¿Qué nos dice Josué 1:7?
nos enseña que uno de los requisitos de Dios en la vida de una persona es cuidar de hacer conforme a toda la ley que Dios le mandó a Moisés. No es una parte de nosotros y otra de Él, no, es nada de nosotros y todo de Él. No es una parte, es todo. No es nada de nosotros y todo de Él. Cuando Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro, ¿dónde le dijo? De tu boca. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Y harás conforme a todo, diga, harás conforme. No una parte, vas a hacer conforme a todo, iglesia del Señor. Tienes que hacer conforme a todo lo que ese libro tiene escrito. No es una parte de él, no es esta ni la otra, sino a todo lo que está escrito, conforme a todo lo que está establecido. Y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. ¿Cuántos creen que Dios es fiel a su palabra? Todo te va a salir bien. Usted quiere que le vaya bien, usted quiere que las cosas tengan mejor resultado, pues entonces hay que hacer todo lo que en él está escrito. La Biblia dice que no tendrás temor de malas noticias. ¿Cuántos han tenido aquí temor de malas noticias? Eso no está escrito ahí por estar escrito. El Señor dice, no tendrás temor de ¿qué? De malas noticias. No tendrás temor. Ahí nos mandaron una carta la otra vez del pedazo de terrenito este que está aquí al lado, y que iban a tomar acciones y que no sé qué, que por aquí, por allá y lo demás, y brundum, brandá. Y un día yo me paré en la noche, en la madrugada, y dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer caso a esa gente. Yo no voy a hacer caso. Que digan lo que digan, como decía Rafael. Que digan lo que digan. Eso es tuyo, Padre. Y si es tuyo, es mío también. Así es que yo no sé qué problema ellos van a tener. Así es que ellos digan lo que quieran decir. ¿Y sabe qué? Yo solté esa cosa. Uno tiene que soltar las cosas, en el sentido de que tú tienes que definir y tienes que hablarle a las cosas. Hay que hablarle a las cosas. Jesús le habló al viento. ¡Qué loco! Cualquiera dice, mira el loco ese hablando al viento. Jesús le habló al mar. ¿Le habló o no le habló? Le dijo al viento, oye, deja de soplar. Y al mar le dijo, tú, cállate. Y el viento lo obedeció y el mar se tranquilizó. Y los discípulos dijeron, wow, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que el viento y el mar lo obedecen? ¿Cree usted que eso no puede pasar hoy con nosotros? ¿Los huesos cómo estaban? ¿Secos apenita? ¿Apenita? Seco, 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 en gran manera. Ahí ya se había perdido todo, hermano. Hay situaciones que uno dice, ya se perdió todo, pero todavía hay una palabra que está por declararse. Póngase de pie en esta mañana, póngase de pie, aleluya.